Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pues a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová, que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová
se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, la ocasión pasada, hermanos, no lo leímos. Lo dejamos para que lo leyera usted en su casa, hermano. Hoy nos tocó leerlo para recordar, hermanos, esa desobediencia de Saúl. Estuvimos viendo estos puntos, hermanos, en cada versículo que tenemos ahí en las diapositivas, hermanos, cómo da la orden clara y radical que fuera y destruyera a Amalec. Saúl se prepara para el ataque contra los amalecitas, versículo 4 al 6. Saúl ataca a los amalecitas, versículos 7 al 9, el mensaje de Dios para Samuel. Y Saúl saluda a Samuel cuando lo recibe, hermanos. Versículo 14 al 16, Saúl explica su pecado a Samuel. Pero, hermanos, estos versículos 17 al 21 vemos la acusación contra Saúl y su débil defensa. Samuel profetiza el juicio de Dios contra el rey Saúl, versículos 22 al 23, y el rechazo de Dios a Saúl como rey de Israel es definitivo. Ahí en los versículos 26 al 31. Y el 32 al 33, Samuel lleva a cabo la voluntad de Dios. Acuérdense lo que hizo con ese rey que tenía que destruirlo también, tenía que matarlo, hermanos. A eso le había encargado Dios a Saúl, pero no lo hizo, hermanos. Entonces Samuel llevó a cabo la voluntad de Dios. Y versículos 34 y 35 vemos la trágica separación entre Samuel y Saúl. Esto es, hermanos, lo que nos narra este capítulo 15. Pero aquí, hermanos, nos quedamos en esto, hermanos, en el por qué, bajo esta pregunta, ¿por qué odia Dios la desobediencia? En base a lo que vimos aquí, lo que hizo Saúl, se le había dado una orden específica de acabar con todos los amalecitas, mas sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. Bueno, obedeció a medias, pero dijimos que si no obedeces completamente es como es pecado, no has obedecido completamente a Dios. Dios te ordena algo específico, lo tienes que hacer como lo ha ordenado Él, mas sin embargo aquí Saúl no obedeció y se encuentra unas palabras en el cual dice él, yo he hecho lo que me ordenó Jehová Dios, pero realmente no lo hizo. Bueno, entonces, hermanos, ¿por qué odia Dios la desobediencia? Mire, hermanos, la desobediencia primeramente demuestra un temor puesto en el lugar equivocado. Si nosotros, hermanos, observamos el versículo 24, que le voy a pedir a alguien que me ayude, hermanos. Vemos esto que menciona Saúl, hermanos, porque le tuvo temor al pueblo en vez de a Dios. Leamos el versículo 24, hermanos, ¿qué nos dice? Fíjese, ¿a quién le tuvo más temor este hombre, hermanos? Al pueblo, a las consecuencias humanas, en vez de tenerle temor a las consecuencias divinas, hermanos. Tuvo más temor a los hombres. Y recordemos, hermanos, lo que había dicho Samuel anteriormente en el capítulo 12, en el versículo 14 y en el versículo 24, ya había dicho 2 veces que al pueblo que temieran solamente a Jehová. Fíjese lo que dice el capítulo 12, versículo 14, y otro busque el versículo 24, hermanos, por favor. Versículo 24. Muy bien, ahí, hermanos, 2 veces, solamente teman a Jehová y sírvanle. Pero les dijo esto, hermanos, ¿y qué pasó? El temor, ¿a quién lo tuvieron? Más bien este hombre, Saúl, lo tuvo al pueblo, hermanos. Entonces ahí vemos la desobediencia, demuestra temor puesto en el lugar
equivocado, hermanos. Debe de ser en Dios. Mas sin embargo, lo cambió aquí Saúl. ¿Por qué odia Dios la desobediencia? Porque la desobediencia, hermanos, demuestra deleite puesto en el lugar equivocado. Fíjense, hermanos, Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una intención noble la que lo llevó a desobedecer a Dios y mantener vivas las mejores ovejas y bueyes. En el versículo 21 nos menciona esto. Él dijo, hermanos, que él quería sacrificar estos animales al Señor en Gilgal. Fíjese lo que dice ahí el versículo 21 del capítulo 15. Muy bien. Pero fíjese lo que dice el versículo 19 de ese capítulo 15, hermano. Lo que dice Samuel ahí. Versículo 15, hermano. Es el versículo 19, perdón, está bien, hermano. Yo estaba leyendo el 15, pero bien, fíjese lo que ahí dice. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese cómo dice en otra versión, hermanos. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué está insinuando en esta versión, hermanos? Que el pueblo, hermanos, fue impulsado por un deseo excesivo de esos deleites, hermanos, de los bueyes, de los animales, de toda esa carne que miraban. O sea, corrieron, fueron impulsados hacia ese deleite, hermanos. Entonces, ellos se alegraron más por tener todo aquello. Se deleitaron más en esa carne de las ovejas, de los bueyes, más que en el deleite o en la sonrisa de Dios. Hermano Joel. Así es. Fíjese, entonces está la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué la odia Dios? Porque demuestra un deleite puesto ahora en el lugar equivocado. Estaban deleitando más en toda esa carne que en ver con gozo, con sonrisa al Señor. Entonces, fíjense cómo está esa desobediencia, demuestra ese deleite puesto en el lugar equivocado, hermanos. Otro punto. ¿Por qué odia Dios la desobediencia, hermanos? Bueno, la desobediencia demuestra alabanza en el lugar equivocado. Fíjense, hermanos, cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí. Fíjese el versículo 12 ahí del capítulo 15. Fíjense, hermanos, cómo por lo visto Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo, hermanos. Se levantó un monumento que en vez de alabar a Dios a través de esa obediencia al Señor, él hizo lo que quiso, hermanos, y luego se levantó un monumento. Él estaba contento con lo que había hecho. Él colocó más alabanza en sí mismo que en Dios. Entonces por eso mencionamos esto, que la desobediencia demuestra alabanza en el lugar equivocado. ¿Qué más podemos aprender de esto, hermanos? ¿Por qué Dios odia la desobediencia? Bueno, hermanos, porque la desobediencia, como cuarto punto, es como el pecado de adivinación. Fíjense, hermanos, esa es la razón real que Samuel, hermanos, da porque la desobediencia es desagradable para Dios. En el versículo 23 podemos notar esto. A ver, ayúdenme, hermanos, con el versículo 23. Muy bien, fíjese, porque como el pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios, hermanos, había puesto la adivinación en la misma categoría, fíjese, con las cosas abominables que Él odia, según lo que nos narra Deuteronomio capítulo 18 en el versículo 10. A ver quién tiene Deuteronomio 18:10, hermanos. Muy bien, fíjese ahí y todavía sigue narrando varias cosas más, pero podemos ver ahí cómo es puesta esa adivinación en la misma categoría de todas las cosas que Dios abomina, hermanos. Entonces, ¿por qué la rebeldía, hermanos? ¿O por qué son la rebeldía y la desobediencia como ese pecado de adivinación? Bueno, y es que la adivinación en sí busca, o más bien, hermanos, busca conocimiento de cómo quien procede de una manera que ignora la palabra o la voluntad de Dios. Cuando vas a buscar otra fuente fuera de lo que nos ordena Dios o lo que nos enseña, pues esto es lo que estamos haciendo, hermanos. Estamos buscando otro conocimiento fuera de Él. Eso es exactamente la base de la desobediencia, hermanos. Dios nos dice una cosa, hermanos, en su palabra, y nosotros decimos, déjeme ir a ver qué me dice, voy a consultar con alguien, o es más, voy a meditar conmigo mismo, me voy a ir al monte y voy a meditar yo solo. Entonces estoy buscando mi sabiduría, otra fuente, a mí mismo, hermanos, o busco ayuda con otra persona, pero no busco la de Dios. Por eso, hermanos, eso es lo que Dios aborrece. La desobediencia es como el pecado de adivinación, porque estamos consultando esa sabiduría en nosotros mismos, hermano, pero no en lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así que es evidente, hermanos, de que Dios estará disgustado con la desobediencia, porque a cada paso es un ataque a su gloria. Fíjense los puntos que tocamos, hermanos. Hermano Joel. ¿Qué dice, hermano? Así es, él se enalteció, ¿verdad? Es como si fuera él su propio ídolo, hermanos. Así es. Entonces, fíjense, hermanos, Dios va a estar disgustado con la desobediencia porque a cada paso es un ataque a su gloria. ¿Por qué? Porque reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre. Es lo que vimos ahorita en los primeros puntos. Reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre. Pero también, hermanos, eleva el deleite en las cosas encima del deleite de Dios en Dios. Fíjese, eleva el deleite en las cosas encima del deleite en Dios. Está más interesado por otras cosas que por lo que Dios piense o sienta que esté haciendo bien las cosas Él, hermano. Lo que se le ha ordenado a uno por medio de la palabra, no estoy buscando el agradar a Dios, sino más bien en deleitarme a mí mismo. Y eso es lo que estaba demostrando Saúl. Entonces, Dios va a estar disgustado con la desobediencia porque a cada paso es un ataque a su gloria, porque busca un nombre para sí mismo en vez de un nombre para Dios. Fíjese lo que hizo él para enaltecerse Saúl, hermanos. No enaltecer a Dios. Y luego, hermanos, consulta con su propia sabiduría en vez de estar satisfecho con la voluntad de Dios. Pero ¿qué más, hermano? Pone más valor
en su propio dictamen que en los dictámenes de Dios, y de esa manera trata de derrocar a Dios al darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Eso es lo que cuando uno se enaltece, hermanos, y cuando busca esa sabiduría, ¿cómo pienso? A ver, yo creo que yo voy a hacer esto, yo puedo, sin la ayuda de Dios, yo le voy a hacer de esta manera, así, y le estoy dando más énfasis a mí, al yo. ¿Por qué? Porque yo puedo. Dios me ha dado inteligencia, bueno, la voy a usar, pero yo puedo salir solo. Como aquel que les mencionaba que decía, hermanos, todo lo que tengo es por mí. Mi Dios no me ha ayudado. Sí, y la salud, si estuvieras enfermo, no hubieras podido hacer nada. Pero Dios te da la salud, te da todo, ¿ok? Y pone esa sabiduría para poder trabajar, pero no le das nada de gloria, nada de honra a Él, hermanos. Y entonces ahí se fija cómo es darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Entonces, hermanos, aquí vemos unos puntos interesantes en cuanto a cada paso que dio Saúl en la desobediencia a nuestro Dios y que debemos de tomar nosotros en cuenta para poder mejorar, hermanos, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Realmente, ¿qué es lo que me ordena? Porque a veces, hermanos, decimos, sí estamos haciendo la voluntad de Dios, pero a medias. Y creemos que lo estamos haciendo bien. Dios sabe, hermanos, hasta nuestra capacidad, hermanos, lo que podemos nosotros llegar a hacer para la gloria y honra de Él. Pero también sabe, hermanos, que hay veces que no lo estamos haciendo, que pudiendo, no lo hacemos. Y ahí, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Entonces, estos puntos, hermanos, es para que meditemos en ello y veamos ese gran pecado que cometió Saúl. Por eso fue desechado. Dios, hermanos, le dice que estaba buscando ahora ¿a quién? ¿Se acuerdan? Una frase bien importante. A un varón que ¿qué? Conforme a su corazón. Y estuvimos tocando acerca de esto, hermanos. ¿Podemos llegar nosotros a ser como conforme al corazón de Dios? Claro que sí, hermanos. Muchas veces dudamos, pero sí podemos. Acuérdense, los pecados de David, hermanos, de Saúl, iguales a los nuestros. ¿Y qué está diciendo Dios? Si ellos pecaron de esa manera, nosotros también. Pero veamos esa diferencia cuando realmente te entregas al Señor, cuando realmente tienes ese fervor hacia las cosas de Él. Y que caemos en pecado, sí, hermanos, pero cuando nos volvemos a poner en paz con Dios, seguimos adelante, no desaparece ese ánimo de seguirle sirviendo de corazón. Eso es, hermanos, lo que Dios busca. Por eso, un varón, una mujer, de acuerdo al corazón de Dios, hermanos. Eso es lo que busca y podemos hacerlo, hermanos. Nada más que no desaparezca en nosotros ese servicio a nuestro Dios. El que realmente siempre tengamos en primer lugar las cosas de Dios, hermanos, no las del mundo. Y vamos a ser ese varón y esa mujer conforme al corazón de Dios. Muy bien, hermanos. Fíjese en el capítulo 16 cuando Dios elige a David. Vamos a leer versículo 1 al 3. Ahora sí le voy a dar oportunidad de leer aquí en estos versículos. Versículo 1 al 3, vemos que Dios le dice a Samuel que vaya y unja a un nuevo rey sobre Israel. Ayúdeme. Muy bien, hermanos, gracias. Fíjense, hermanos, cómo terminó el capítulo 15. Ahí el versículo 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, ¿qué hacía, hermanos? Lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey
e Israel, hermanos. Fíjense, hermanos, ahí le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Bueno, hermanos, sabemos que hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para seguir adelante. Sí, no está mal el llorar, hermanos. Aquí lo que nosotros podemos ver en Samuel, hermanos, que está llorando por Saúl, es que realmente un mensajero de Dios no debe de ser frío ni apático, hermanos. ¿Se dolía él realmente de Saúl? ¿Cree que no se enojó por lo que hizo? Sí se enojó, pero ¿qué nos está demostrando el que estuviera llorando por él, hermanos? ¿Le interesaba su alma? Misericordia, así es, hermanos. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? No, pues que se vaya, ¿verdad? Pues él quiere así. Está bien, o sea, si está pecando y todo eso no se quiere corregir, pues, ok, adelante. Está mal, hermanos, pero realmente nos debe de doler que se vaya alguien. Y ahí, hermanos, este Samuel está realmente enseñándonos que sí se dolía por este hombre, hermanos. A pesar de haber desobedecido y que le enojó mucho que no hiciera esto, pero bueno, se dolía. Pero, hermanos, también aquí vemos que hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para seguir adelante. Dios le dice, hermanos, llena tu cuerno de aceite. Dios, hermanos, nunca permitirá que su obra muera con la muerte o la falla de un hombre. Fíjense, hermanos, pero ¿qué pensamos nosotros muchas veces con algún predicador cuando se va? No, hombre, ya se acabó todo. No, hermanos. El hombre que Dios va a utilizar, hermanos, Dios sabe. Tiene que sacar adelante las cosas. Y entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? Que si es obra de Dios, va a seguir adelante la obra. Y esto, hermano, tenemos que tenerlo muy en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nunca se va a parar. Si es obra de Dios, nunca se va a detener, hermanos. Así estemos, no estemos, lo que pase, la obra va a seguir adelante, hermanos. Por eso dice, llena tu cuerno de aceite. Esto debió de haber emocionado a Samuel, hermanos, porque supo que Dios quería que ungiera a alguien más como rey ahí sobre Israel. Dijo, ok, la obra va a seguir. Tengo que buscar a aquel muchacho o aquella persona que Dios ha escogido para que sea ahora el rey de Israel. Y por eso, hermanos, suponemos o pensamos que estuviera contento Samuel por esa orden que Dios le dijo. Bueno, ok, vamos a seguir adelante, hermanos. Fíjense, hermanos, ahí esa frase, te enviaré a Isaí de Belén. El futuro rey de Israel, hermanos, ¿dónde sería encontrado? ¿Entre los hijos de quién? De Isaí, hermanos. De Isaí, hermano. ¿De quién era nieto Isaí, hermano? ¿Se acuerdan? Lo vimos de Boz y de Ruth, hermanos. Era nieto de ellos. Ahí en Ruth capítulo 4 lo vimos. Estaban ahí en Belén. Bueno, fíjense, nada más para que vaya recordando esto que hemos visto, lo vaya a ir ligando a estos versículos, hermanos. En el versículo 4 al 5, ayúdenme, hermano. Muy bien, mire, ahí lo que vemos, Samuel viene a ofrecer sacrificio en Belén. Hizo pues Samuel, hermanos, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, hermanos, era un pueblo no muy lejos ahí de Jerusalén. Acuérdense ahorita lo que mencionamos, ¿dónde vivía Ruth y Boz? En Belén.
Entonces, de ahí, hermanos, descendía la familia de Isaí y por eso vivía allí. Entonces, fíjese cómo ordena que vaya a esa ciudad. Y luego dice ahí, hermanos, la escritura, que los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Qué había hecho Samuel, hermanos, en este capítulo 15 con el rey Agag? Lo hizo picadillo, entonces no le tendrían miedo ¿no? Y por eso, ¿es pacífica tu venida? Le dicen los ancianos, teniendo ya ahora miedo a Samuel, ¿verdad? Podemos pensar eso, hermanos, considerando lo que había hecho con el rey amalecita Agag. No es de sorprenderse que los ancianos de Belén le tuvieran miedo, hermanos. Sí, cierto temor por cómo era. Ahora, hermanos, dice también ahí la escritura, venid conmigo al sacrificio. ¿A quiénes les estaba ordenando que fueran, hermanos? Ahí al holocausto, al sacrificio que iba a hacer Samuel. A los hijos, ¿verdad? De Isaí. Bueno, les dice, venid conmigo al sacrificio. Ellos verían el sacrificio y luego compartirían durante una gran ceremonia comiendo la carne que provenía del animal sacrificado. La idea, hermanos, no era que Isaí y sus hijos solo estuvieran viendo a Samuel cómo sacrificaba esa vaca o ese animal, hermanos. No, sino que lo mirarían, estaban ahí en esa ceremonia y después comerían la carne de ese animal, de ese sacrificio, hermanos. Cuando un animal era sacrificado, hermanos, lo vimos ahí en Levítico, para expiación de los pecados, no se comía nada del animal, sino que se ofrecía en holocausto, todo delante de Jehová y todo era quemado, hermanos, consumido. Cierta parte nada más, hermanos, pero no era para todo, era para el sacerdote. Pero aquí lo estaba ofreciendo que comieran estos hijos de Isaí. Cuando un animal era sacrificado, hermanos, como una ofrenda de paz, entonces esa parte del animal, bueno, era ofrecida en el holocausto y la otra la consumía una parte el ofrendante también con el sacerdote. Entonces ahí, hermanos, esto sí lo comieron, estuvieron ahí comiendo ellos. Vemos versículos 6 al 10, hermanos, que ya se nos está acabando el tiempo. Muy bien, hermanos. Fíjense lo que encontramos aquí en estos primeros, en estos versículos, hermanos. Dice, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Cuando Samuel, hermanos, vio al hijo, al mayor de Isaí, ¿cómo se llamaba? Eliab. Pensó, hermanos, este hombre sí que es y tiene la apariencia de un rey. He pensado eso, hermanos. Pero Samuel, hermanos, vio un joven alto o bien parecido que tenía la apariencia de que sí sería un gran rey y un líder. Pero la escritura, hermanos, nos dice, le dice Dios, no mires a qué, su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Por eso mencionamos que tenía un buen parecer y una estatura buena, hermanos, para poder ser un rey delante de Israel. Pero le dice, no lo mires eso, no mires eso. Aquí Samuel, hermanos, cometió el error de juzgar a este hombre, al hijo de Isaí, Eliab, basado en su parecer. Y siempre es lo que vemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que? A ver, lo checa desde abajo hacia arriba la persona. ¿Sí lo han visto a usted alguna vez así? A ver, hermana Sonia.
Sí, porque pues tenía esa referencia, ¿verdad? Lo que había escogido Dios. Bueno, quizá, hermanos, por eso cometió ese error Samuel, hermanos. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y luego dice, Jehová no ha elegido a estos, imagínense. Van los 7 hijos, hermanos, y estos no son. Ahora, no es porque fueran malos estos hijos de Isaí, hermanos, pero no eran la elección de Dios. O sea, no lo eran estos. Dios, hermanos, tenía a un hombre en mente diferente a las expectativas de Samuel e Isaí. Ellos pensaban, mira, mi hijo es el mayor, puede ser rey. O Samuel dijo, no, a mí me parece también, pero dijo Dios, no, a ver el otro, tampoco, el otro, tampoco. Caray. Pero si Dios ya le había dicho a Samuel que de ahí iba a ser escogido ese rey, entonces, ¿qué estaba pasando? Por eso dice él ahí, hermanos, en los versículo 11, a ver, léalo, hermanos, por favor. Bueno, aquí Samuel pregunta por un hijo ausente. Por eso dice, ¿son todos tus hijos? Samuel, hermanos, sabía que debía de haber otro hijo de Isaí que no estaba ahí, hermanos, porque Samuel creía la palabra de Dios que era verdadera y sabía que tenía que haber otro hijo. Por eso le dice, queda aún el menor.